Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. Ahora comienza su museo virtual. Veo con la doctora María Elba Torres y sus invitados. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, amigos que nos acompañan cada cierto tiempo en nuestro programa Veo, tu museo virtual por Bonita Radio. Es un placer estar nuevamente con ustedes hablando de los temas que nos gustan, el arte. Y hoy tenemos la dicha de que nos acompañe un joven cagüeño que nos trae una información sumamente interesante. Es su trabajo, es su forma de vida. Y hace tiempo yo llevo buscando, ¿verdad?, con quién dialogar sobre el tema. Si bien sabemos que el arte tiene varios soportes, ¿verdad? Tiene el soporte de la tela, tiene el soporte del papel, tiene el soporte de la madera, pero también hay arte en el soporte del cuerpo. Y en esta ocasión tenemos a Gerald Ramos, que es su nombre de batalla, no es su nombre de pila. Gerald Ramos es un tatuador. Es su profesión y nos ha interesado mucho dialogar, ¿verdad? Porque esto es sumamente importante en estos tiempos y en tiempos inmemorables, porque dialogaremos sobre la historia justamente del tatuaje. No es algo nuevo, justamente, no es algo de esta época, sino que forma parte de la historia. Buenos días, buenas tardes, Gerald. Buenos días, gracias por invitarme a su programa. De verdad que es un placer tenerte aquí. Yo quisiera, Gerald, que antes que entremos de lleno al tema del tatuaje como tal, hicieras una trayectoria tuya, cómo tú entras a este oficio del tatuaje, es aquí en Puerto Rico, es fuera de Puerto Rico. ¿Qué conlleva? Pues en mi caso en particular, yo, según mis padres, desde pequeño he estado dibujando, mi papá también dibuja, es algo como un poco hereditario, por decirlo así. Uh-huh. En ese caso, pues, tal vez me interesaban siempre los tatuajes, pero por respeto a mis padres y dentro de lo que también es la cultura puertorriqueña, que tienen todavía eso como un tabú, pues yo no lo había tenido ni practicado, etcétera. Aunque tenía amistades cercanas que sí lo hacían. Pero hubo una de las situaciones dentro de mi trayectoria que estuve hablando precisamente con mi madre. Después que ya yo tenía un tatuaje en el cuerpo, donde yo quería como que buscar un trabajo que yo pudiera disfrutar, que no solamente fuera un trabajo pues por tener que pagar los biles, como dicen por ahí. Y en este caso, pues estábamos viendo un programa, precisamente de estos primeros programas que hubieron de televisión con respecto a reality de tatuaje, que era Miami Ink. Y viendo ese programa, ella me dijo a mí por qué yo no me lanzaba a ese oficio, ya que me podía disfrutar lo que hacía. Y ya que le gustaba, que aunque ella no era practicante o no quisiera tener uno, pero tal vez podía ayudarme a mí a crecer como eso. Y desde ese momento que ella me lo dijo, yo lo primero que hice fue buscar como que información de eso. Y compré mis primeros materiales y empecé a practicar y todo lo demás. ¿Tú estabas en escuela superior o no? Ni eso. Eso fue desde diciembre del 2010, más o menos aproximadamente. Pues entonces esto es un hecho reciente. Y entonces tú hablas que vienes de una familia que dibuja, que aprecia el arte, que tiene el talento artístico. Lo que quiere decir que para ser tatuador hay que tener eso. Hay que ser un dibujante, ¿verdad? Yo creo que por lo menos tenga un conocimiento básico de lo que es el arte, pero ya que el término de tatuaje ya ha cambiado a no solamente una marca en la piel, sino es un término artístico, pues debe de tener por lo menos un desarrollo dentro de lo que son los términos básicos del dibujo, o tal vez algún conocimiento. Obviamente el tatuaje se cambia de diferentes estilos o formatos, pero es bien artístico. Tiene que tener por lo menos una base de dibujo. Ok, tú me vas a explicar esos formatos que van cambiando, que para mí todo esto es nuevo. Pero entonces, tu mamá te estimuló, tú compraste unos materiales, pero ¿dónde está el aprendizaje? Pues
además de que ya yo tenía la oportunidad de dibujar, que eso obviamente es una base que me ayuda muchísimo para lo que es empezar a tatuar, creo que también una de las cosas que me ayudó, pues obviamente yo me puse a buscar información, yo compré unos libros Esto por internet. por internet y también libros que pude conseguir y comprar. Algunos videos en YouTube que no son muy confiables, pero dentro de lo que era Porque no son empezar. confiables. Porque no todos los videos que presentan en lo que son en YouTube, dentro de lo que es aprender, no todos siempre son correctos y pueden haber variantes o cambiantes. Y a lo mejor te enseñan una cosa, una técnica, que no precisamente es la correcta. Pero obviamente eso no lo va descubriendo mientras va pasando el tiempo. Pero al principio eso fue la manera en que yo empecé a buscar información y empecé a como practicar. Y luego de eso, pues empecé a conocer diferentes artistas en diferentes localidades de tatuajes, etcétera. Cuando después de eso que salí, empecé a buscar información, como le estaba diciendo anteriormente, conocer artistas, hasta que tuve la oportunidad de conocer a José Ortega, que le conocen como Mota en Puerto Rico. Un tremendo artista y de verdad muy conocedor del tema. Incluso él viaja a Estados Unidos, Latinoamérica, Europa. Él representa bastante bien a lo que es el arte corporal en lo que es Puerto Rico e internacional. Está auspiciado por diferentes tipos de marcas dentro de lo que son las cosas que se usan para el tatuaje. Y él fue uno de los que me enseñó. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él por un año y dentro de ese año él me ayudó a como que perfeccionar o tal vez, porque uno nunca llega a ser perfecto en este tipo de arte, pero sí mejorar muchas técnicas y muchas cosas que me faltaban para poder mantenerme en este tipo de trabajo. O sea, que requiere de un maestro. Sí, requiere de un maestro. Me requiere de un maestro y entonces con los años esa persona, lo más seguro, empezó como tú y se fue perfeccionando, fue cogiendo otros talleres. La realidad es que normalmente, en este caso se toma el hecho de que la mayoría de los artistas que han salido han aprendido por sí solos, entre comillas, pues porque se compran sus materiales, como hice yo, empiezan a experimentar con pieles sintéticas, algunas veces con métodos como fruta, se usan diferentes cosas que uno puede usar para practicar, pero aunque a pesar de que las personas siempre se supone que busquen un maestro, empiezan siempre solos hasta que empiezan a conocer este tipo de personas que entonces lo ayudan como mentor. Pero sí, la mejor manera y la correcta es que se consiga un maestro y empiece poco a poco hasta después de certificarse y mantenerse como artista. Así que hay unos talleres dentro de los mismos lugares donde están estas personas. En Puerto Rico no hay escuelas, no existen escuelas en ningún lugar, ¿o sí? Pues se han mencionado con respecto a algunas supuestas escuelas, sin hablar mal de nada ni de nadie, pero no están certificadas ni por el Departamento de Educación, ni tampoco dentro de un colegio técnico, etcétera. Pero sí hay algunas personas que intentan crear como que estos tipos de escuelas de aprendizaje, pero la mejor forma o la más efectiva es tú como interesado en querer ser un artista dermatógrafo o tatuador, ir a donde una persona que ya tenga unos 8 o 10 años de conocimiento y que sea un buen practicante, tenga su propio negocio, y ir paso por paso, que sería el hecho de tener tu portfolio dentro de lo que es arte o dibujo, del término de tatuaje, que tengas obviamente el interés y las ganas de aprender, que estés dispuesto a ayudar y a sacrificar a lo mejor tu tiempo, o si el maestro pide lo que es que le pagues, pagarle tal vez no sea con dinero, sea con el tiempo que trabaje en su negocio, etcétera. Pero creo que es la mejor manera y es la que se ha llevado desde siempre, antes de que empezaran a tatuar como tal los establecimientos en Puerto Rico, incluso en Estados Unidos. Es decir, entonces, que este tipo de arte, lo que varía con el artista que trabaja sobre papel y sobre tela es el soporte. Ustedes trabajan sobre la dermis o la epidermis, ¿verdad? Correcto. Por eso es que se les llama, dijiste ahora, dermatógrafo. Dermatógrafo. Qué interesante, dermatógrafo, que es aquel que trabaja grafía sobre la dermis, ¿no? Y eso es importante. En el caso entonces de Puerto Rico no existen las escuelas, y en la medida en que no existen estas escuelas, Gerald, es que todavía hay algún tabú, hay un problema, es un asunto de salud, se debe, en tu caso, se debe de experimentar, se debe de tener un acuerdo, una licencia, unos cuidados con el Departamento de Salud. ¿Por qué? Pues nosotros tenemos lo que sería, junto a lo que es el Departamento de Salud, una certificación como dermatógrafo. Obviamente, lo que se dedica a salud es que nosotros tengamos el conocimiento principal, que es la salubridad, dentro de lo que son los términos de cuidado. Prácticamente tú cuando estás tatuando en un cuarto quirúrgico, por decirlo así,
tienes que tener todos los cuidados bastante específicos, tienes que tener pues los materiales específicos y esterilizados, etcétera. Eso te lo enseñan o por lo menos te dan un repaso de eso dentro de lo que es el Departamento de Salud, el cual conlleva un examen y te certifican. Ah, ok, tienes que tomar un examen Sí, para incluso poder ser un tatuador certificado. certificado. Correcto, Muy bien. pero Ujú. realmente ahora, actualmente, y no tengo totalmente el conocimiento de eso en específico, pero sí, recientemente sé que una persona dentro de lo que es alguien que es conocedor del tatuaje está ahora uniéndose a lo que es el Departamento de Salud dentro de ese departamento. Ok. Y esa persona está trabajando conjunto a ellos y están adicional no solamente llevando la parte de salubridad, sino que están también pidiéndole lo que es el portfolio a los que quieren certificarse, verificar si saben lo que es la aplicación correcta para el tatuaje y así poderlo certificar con mayor seguridad. Porque obviamente el problema es que no todo el mundo, aunque no es porque sea un tabú o no, pero no todo el mundo está preparado para realmente Claro. llevar lo que es este tipo de trabajo. Porque, pues como todo, no todo el mundo está hecho para ser doctor, no todo el mundo está hecho para ser Claro. abogado. Realmente es bien importante saber y estar seguro si realmente funciona para la persona. Pero no creo que afecte como tal con lo que es la certificación, sino que la persona por lo menos esté dispuesta a tener el interés y obviamente pues sí se certifica como estaba usted diciendo. Así que hay una mezcla entre salud y una escuela de arte, porque el tatuaje es un arte Correcto. que requiere toda la técnica y el conocimiento del dibujo, y entonces hace falta porque entonces lo estás haciendo sobre la piel de una persona. Y esto es bien importante, que toda aquella persona que se vaya a hacer un tatuaje tiene que tomar eso en consideración. Tú lo recomiendas, ¿verdad? Pues tal vez el hecho de que practiquen mucho lo que es el arte sí, pero también buscar mucha información. A veces no es solamente el que te certifique o estés con un maestro del tatuaje. Pues ver, ya ¿qué que más? a veces, como todo, a veces los maestros pueden llevar 30 años dando clases, pero si no te actualizan, no mantienen lo que es el conocimiento más fresco, más nuevo que haya. Así como yo tal vez estuve bajo la tutela de José Ortega y otros artistas que conocí durante el trayecto y todavía sigo conociendo. Siempre busco información adicional. Cuando tengo la oportunidad de viajar a otros lugares, también pregunto. Yo me mantengo en contacto con otros artistas de aquí mismo de la isla y siempre uno intercambia conocimiento en convenciones, en reuniones, etcétera. Eso. Porque uno no deja de aprender. Incluso Eso. siempre he dicho que cuando uno dice que ya lo sabe todo, se quedó ahí pegado. Exacto. Yo Eso es solo algo sé que eso no es de sé aprendiz. nada. Eso es de aprendiz todo el tiempo, de verdad. Y cuéntame, sabemos que el tatuaje es una práctica antiquísima. No es de estos tiempos, he visto y he oído que viene desde los egipcios, ¿verdad? Y enseguida cuando yo oigo los egipcios, pienso en este material henna, ¿verdad? Que es tan famoso por acá, por estos lares. Viene desde los egipcios y aparentemente parte de la figura y las diosas egipcias se les hacía algún tipo de tatuaje, y los estudios arqueológicos han demostrado eso, que siempre tenían un tatuaje. Entonces, ¿por qué se mantiene si antes era y pertenecía a toda una jerarquía alta? Eso ha ido variando años tras años, siglo tras siglo. La idea que tiene la gente respecto al tatuaje, ¿cierto, verdad? Si bien en la época de los egipcios era un acto glorioso de una jerarquía, de una aristocracia, a través de los siglos eso ha ido cambiando. Pues el término puede cambiar en diferentes sentidos. Está la parte de que puede cambiar, pues por los términos que son culturalmente la religiosidad en Puerto Rico o esta cultura religiosa sin discriminar ni hablar mal de ello, porque eso también ha cambiado un poco. Pero obviamente hubo una separación y si hablamos bíblicamente hablando, que se habla de la separación donde no se pueden hacer una marca en el cuerpo, que lo dice en Deuteronomio, si no me equivoco. Dice. Y dice que no se puede hacer una marca en el cuerpo porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, etcétera. Ujú. Eso es un término bíblico del cual se respeta. Pero realmente habla de un pueblo en específico en ese tiempo, según los libros escritos, porque se querían exactamente eso mismo, separar el pueblo de Israel del pueblo egipcio, porque el pueblo egipcio acostumbraba a hacer esas cosas y lo que querían era
ver esa separación y crear ese respeto de que nosotros somos de un tipo de grupo o persona y no estamos con ustedes los que sí hacen esas cosas según ellos mundanas, etcétera. Adicional a eso ha cambiado también en el respeto ahora, porque tal vez yo no tenga que tener una jerarquía o tengo que tener un rango alto para hacerme una marca como en esos tiempos. Pero sí es algo más como personal, tal vez por buscar alguna identidad, tal vez simplemente por apreciación al arte o también por moda, porque realmente ha sido una moda en estos momentos. Gerald, vamos a una pausa y vamos a continuar porque yo creo que es un tema muy pertinente, muy propio y podemos hablar sobre distintas áreas. Llegó tu programa deportivo, Tu programa deportivo donde escucharás lo que necesitas. y deseas saber El añadido, el añadido, noticias, datos, predicciones entrevistas y más. en El añadido, todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Regresamos a tu programa Veo, tu museo virtual. Estamos por Bonita Radio y nos puedes encontrar por www.bonitaradio.net, también por YouTube. Es un placer estar dialogando con Gerald Ramos, quien aquí nos está explicando, ¿verdad?, ese proceso histórico del tatuaje y cómo ha habido unos momentos, unos nudos bien difíciles respecto al tatuaje, ¿verdad? Habíamos hablado fuera de micrófono de que en el siglo XX también hubo como un revivir del tatuaje, como en los años 50, 60. Se le asocia también, se asociaba en mis tiempos, hace muchísimos años, en mis tiempos se asociaba con la cárcel. Cuéntame, ¿cómo ha sido todos estos estigmas y estos acentos que le han dado al tatuaje, verdad? Pues esto ha variado porque, por ejemplo, para empezar, dentro de la cultura que más se ha conocido con esto del tatuaje ha sido la cultura samoana, que es lo que los polinesios y lo que se usa mayormente en ese aspecto. Y había muchas personas que eran marineros del Pacífico y de esa área que iban a eso y se impresionaban tanto en esos tipos de arte que ellos quisieron aprender y ver cómo era la cultura, empezarse a hacer esos tipos de tatuajes y empezaron a llevarlo lo que es al occidente o lo que fue a esta área. Entonces ellos mayormente empezaron a trabajarlo y a practicarlo hasta que un tiempo, más o menos para el 1846, si no me equivoco, abrieron un primer negocio en Nueva York precisamente, que empezaron a formarlo, pero era con la misma práctica que lo hacen en Samoa, que lo hacen con unos instrumentos, con unos palos y como si estuvieran martillando la piel, pero con unos tipos de aguja o Bien filos. rústico. Bien rústico, sí. Bien rústico. Era algo un poquito fuerte y todavía se practica, pero obviamente ya es un método tradicional. En el 1891 aproximadamente fue que O'Reilly, que es un conocedor, él fue el que hizo la primera máquina de tatuaje eléctrica, que fue el método que mayormente todavía se sigue usando, pero obviamente se mejoran las maquinarias, pero fue el primero que hacía que fuera un método más rápido y que molestara menos, porque obviamente no es un martillo, es cantazos más seguidos y ayudaba a que no lastimara tanto la piel, etcétera. De a su vez, ahí cuando se empezó a descubrir eso, que era por más los marineros, pues empezaron a hacerse las marcas. Pero ¿qué pasa? Que cuando siguió pasando el tiempo de lo que eran los marineros o soldados, que se hacían estas marcas clásicas como las anclas, Cuando los dicen barcos. marcas son los dibujos. Sí, son los tatuajes como tal en la piel. Mm. Y luego de eso se volvió como que un estereotipo también dentro de lo que fueron las cárceles, porque lo usaban como un método de escape, que todavía lo usan como método de escape porque todavía se sigue practicando eso dentro de
Cárcel. Pero ¿escape como entretenimiento o es un tipo de tag? Tal vez las dos cosas, porque puede ser que se entretengan por el hecho de que estás haciendo el arte, porque simplemente quieres llevar una marca, pero también es el hecho de que puede hacerlo como si fuera algo terapéutico, entre comillas. Pero también, obviamente, también esas personas, como las culturas soy yo. pasadas, cambiaba. Que sería, por ejemplo, ellos le hacían como que hacer marcas por gangas o por grupos, como que también tienen esa identidad como hacían con los indígenas hace muchos años y todo lo demás, en otros lugares del Así mundo. que servía como identidad. Prácticamente. Como una forma de agruparse y todo eso. Así que eso se hizo muy de ese concepto jerárquico que venimos hablando de Egipto. Luego pasamos a este concepto de la Polinesia y la cuestión marina. Pasamos entonces a sectores que están encerrados, que están confinados, que es una forma de trabajar el cuerpo y de identificarse a algo entonces que sale de todos esos lugares. Correcto. Y se convierte en algo normal, digamos que normal. Pues, cuando salió de lo que sería el estereotipo de las cárceles o de los mismos soldados o marineros, que era lo más que se tatuaban en ese tiempo, lo que se volvió moda, pues empezaron a ir a lo que fueron los años 50, 60, 70, el tiempo de los hippies, etcétera, que se empezó a usar más para ellos dejarle saber al mundo como que no solamente las personas que hacen esto o no solamente los presos pueden llevar, romper el estereotipo o llevar una marca identificando este cierto de grupo, y por eso se volvió como una moda también y empezaron ellos a explorarlo y enseñarlo al mundo hasta que hoy en día, pues ahora termina siendo algo mucho más que solamente estos subgrupos, ahora es algo más grande. ¿Y por qué me tatúo? ¿Para qué me tatúo? ¿Por qué? Pues realmente, como le digo anteriormente, muchas veces lo hacen por lo que sería una moda, pues porque realmente se ha vuelto una moda y es como algo más global, etcétera, pero muchas veces las personas quieren llevar consigo como que un recuerdo o una marca de algo que le identificó en su vida. Por ejemplo, estos tatuajes que se hacen a veces con simplemente el nombre o el rostro de su hijo o de algún familiar porque quieren llevar ese recuerdo. Como hay otras personas que simplemente, pues, mi mamá le gustaba tal flor, una flor de orquídea, pues me quiero hacer una orquídea pues para identificarla. Como simplemente hay veces que solamente le gusta como luce. Esto luce bien y yo quiero salirme fuera de lo que es el estereotipo de la gente que tiene el tabú. Yo no quiero ser como el tabú, pues me voy a hacer algo y mostrarle a la gente que no soy como ellos. Es algo bien cambiante, por cada persona puede tener un significado bien diferente. Diversos gustos, ¿verdad? Pero también he visto que muchas personas que se han tatuado y esos tatuajes son visibles, como que tienen cierta dificultad todavía, en el caso de Puerto Rico, de conseguir empleos. Que todavía se mira con cierto rezago. ¿Qué tú sabes de eso? Pues gracias a la vida o a cómo han cambiado las cosas durante el pasar de los tiempos, eso está cambiando bastante, Sí. porque hay muchas empresas o compañías o incluso personas profesionales que buscan empleados y ya no están preocupados tanto por eso. Obviamente, ellos evitan el hecho de que tengas una marca que sea de a lo mejor una ganga o algo que sea de un mensaje negativo, pues para evitar controversia con el público o con las personas que estén confrontando con esa persona que esté tatuada. Pero si están bien hechos los tatuajes y todo lo demás, ya no hay tanto percance con esas cosas. Eso sí, todavía sigue habiendo el tabú, pues porque además de que culturalmente hablando, siempre se ha hablado como si lo hicieran mal, pues porque el estereotipo de hace muchos años atrás era, como mencionamos anteriormente, o los que eran soldados o los que estaban presos, y todavía marginan con ese aspecto. Pero obviamente nosotros somos los artistas hoy en día que estamos dispuestos a ir enseñándole al mundo que no es así. Por eso hacemos actividades, convenciones, por eso sale en televisión, en programas. O sea, le estoy hablando de un ejemplo tan particular como que mi papá, cuando se enteró que yo me quería hacer un tatuaje, no estaba de acuerdo, hasta que hoy en día él se tatuó conmigo y yo le hice un trabajo. Pero cambió su forma de ver las cosas al principio a lo que es ahora. Pero se va orientando y se va dejando saber que no es tan negativo como la gente lo piensa. Siempre hay una resistencia, ¿verdad? Sí. Y entonces esa resistencia se va llevando. Si bien el tatuaje es un arte, ¿cómo entonces, dónde uno lo ve, dónde se expone? ¿O es que como uno lo tiene en el cuerpo, ya es un arte en movimiento, ¿verdad? Es un arte, pero hay unas convenciones, como tú señalas,
Eso es continuo aquí en Puerto Rico, esas convenciones. Los museos acogen a bien los tatuajes en Puerto Rico. Cuéntame si... Pues en Puerto Rico normalmente, hace muchos años atrás, se ha empezado a hacer lo que son convenciones. Algunas que fueron una vez al año, fueron cambiando de persona. Hay veces que han sido 2 veces al año. Todo depende del tipo de trabajo que se ha trabajado. Incluso uno de los primeros artistas aquí en Puerto Rico que se dejó a conocer se llamaba El Indio. Y la hija de él, que le decían La India precisamente, fue una de las primeras que empezó a hacer convenciones acá hace muchos años, pero todavía era un subgrupo bien pequeño, y aunque se llenaba, pero era solamente de ese tipo de grupo. Ahora, una convención actual, como la próxima que va a haber ahora en octubre, en el Embassy va a haber una convención. Categoría. Ok, exacto. Cada categoría tiene su... Y cuéntame, los materiales que se usa para eso, ¿verdad? Antes se hablaba que podían ser tóxicos, antes se hablaba que podían transmitirse, ¿verdad? Entiendo que también hacerse las cejas es una forma de tatuaje. Correcto. Y llamaban la atención que se tuviera cuidado cuando uno se fuera a hacer las cejas, que podían transmitirse enfermedades. ¿Cuáles son los materiales en esa máquina que se utilizan? ¿Son vegetales? ¿Cómo es la cosa? Pues las tintas o el pigmento que se usa son pigmentos orgánicos, pero dentro de todo es porque se hacen acá con unos ciertos materiales, pero hay unos químicos en específico que se usan para cada color para lograr ese color. Pero son equipos o tintas que se esterilizan, al igual que las agujas. Las agujas que se usan son agujas esterilizadas, que tienen una fecha de expiración, como si fuera un equipo quirúrgico. Y obviamente esas agujas actualmente son agujas que se usan en el momento y se desechan después de haberse usado, igual que el pigmento. El pigmento, yo tengo un potecito, por decirlo así, lo he hecho a un copito pequeño, y cuando yo termine con el cliente, yo no viro lo que sobró a la tinta, al pote, yo lo boto, porque ya eso está contaminado.
Y es por respeto a la piel y el cuidado de salud. Y los colores se mezclan, tú mismo lo mezclas, ¿verdad? Pues ya actualmente tenemos la oportunidad de usar muchas gamas de colores que ya vienen con los tonos que queremos. Pero sí, así al igual que cuando tú usas un acrílico o un óleo para pintar en canvas, lo haces también con los pigmentos que los puedes mezclar y hacer los tonos que tú desees. Luego vamos a dialogar en la próxima sección sobre la permanencia de esa tinta en el cuerpo. Regresamos. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate, todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos a tu museo virtual. Veo por Bonita Radio. Aquí estamos con el compañero Gerald Ramos, tatuador. Me mencionó dermatógrafo. Correcto. Que es un término que me gusta mucho, ¿verdad? Es muy griego esa palabra. Y dentro de la modernidad, pues tenemos este oficio de pintar nuestro cuerpo, porque el cuerpo se convierte en un gran canvas. Hemos visto personas que están tatuadas de todo, que no tienen un espacio completo, ¿verdad? Eso implica, aparte de gustar, ¿verdad? Eso implica que hay un tipo de propuesta específica hacia los demás, o sencillamente es una moda, como tú bien señalabas. Tal vez es un tipo de expresión en todo caso, porque muchas veces pues las personas, como se ha mencionado anteriormente, quieren como que romper este estereotipo y tratar de dejarle saber al mundo como que queremos ser diferentes a los demás, por decirlo así. Pero muchas veces lo hacen también porque son coleccionistas del arte y, por ejemplo, aquí en Puerto Rico hay una persona que es coleccionista y es famoso en el mundo entero, o prácticamente en muchas partes del mundo. Se llama Jalsi, y él es puertorriqueño. Y él va a diferentes artistas internacionalmente hablando a tatuarse y lleva varias piezas. Y él está prácticamente casi todo tatuado, menos la parte de la cara, pero ya tiene lo que es la barbilla, la cabeza, las cejas y casi todo el cuerpo completo. Qué increíble, ¿verdad? Qué interesante. Cuéntame, me estabas hablando de los materiales y yo quisiera que me hablaras un poco también de la forma, de esas categorías que estabas hablando, que a la hora de ir a una feria se toman mucho en consideración. Pues hay muchas categorías y tal vez te puedo mencionar algunas básicas, pero siempre se derivan e incluso se mezclan como el arte en sí, que a veces pueden decirte que vamos a hacer algo en realismo, pero le pones un detalle abstracto y ya deja de ser por completo realismo. Exacto. Pues es prácticamente lo mismo. Pero dentro de las categorías, la clásica, que es el old school, que el old school o vieja escuela son los que se usaban mucho los marineros con las cosas específicas como anclas, barcos, águilas, logos de soldados, etcétera. Sobre todo los marineros que lo usaban mucho y todavía se siguen usando y sigue siendo una moda actualmente. También está lo que es el New School o Nueva Escuela, que se usaba prácticamente los mismos términos que lo que es la vieja escuela, pero ahí tenían la oportunidad de ser un poco más, rompiendo más el estereotipo del old school, que ahí podía así degradar colores, usar líneas finitas o gruesas. Incluso del New School se ha convertido a lo que es el cartooning o lo que es el muñequito. Ajá. Que de ahí se deriva y lo están usando mucho y lo dejaron como New School, lo que como es el cómics, cartooning, como si fueran cómics. Entonces está el neo tradicional, que es lo que es el old school, pero le ponen el término de neo, porque ahí rompe también un poco el estereotipo y pues se usan otros colores, otros pigmentos, no solamente el rojo, azul, negro, también se usa el blanco, el verde, cualquier otro tipo de color, pero hay unos términos en específicos que lo hacen neotradicional, como por ejemplo las líneas con grosor más fuerte, etcétera. También está lo que es el realismo, que es como hacer una fotografía en la piel. Está
lo que son los tribales, está lo que es el polinesio que todavía se sigue usando, incluso aquí en Puerto Rico se llegó a una moda en Estados Unidos porque el artista La Roca, él es de allá y pues, culturalmente pues, él se lo hizo con ese respeto, pero se volvió una moda porque él es una imagen, un icono, pues entonces las personas empezaron a hacer un parecido a lo que es el tatuaje que él tiene, como cuando también Rihanna se hizo unos tatuajes y la gente lo siguió haciendo, etcétera. Hay estilos ahí por demás, también lo que es el puntillismo, que se hacen los trabajos como si fueran en puntito, que también eso se hace en pintura o en lápiz. Pero esto se usa una plantilla. O sea, esa exactitud, si yo te llevo una foto de mi mamá, que yo quiero que tú me la transfieras a mi cuerpo, Ok. eso se usa una plantilla, porque es que queda tan exacto, ¿verdad? Pues tiene variantes. Se usa lo que es el freehand o lo que es mano libre. Y muchas veces tú puedes hacer lo que son los sketch o lo que es el boceto Ajá. con lo que son marcadores. Y marcar la piel y haces un boceto aproximado y de eso te dejas llevar. Pero la mayoría de los artes, para que queden con la exactitud que se requiere, en este caso como son las caras, realismo Ajá. u otras cosas, pues sí, se usa lo que es una plantilla. Y dentro de esa plantilla o lo que es el stencil, pues se pega a la piel con unas cremas específicas para poderla pegar. Y ahí yo tengo una guía. Obviamente tengo lo que sería una foto mirándola para dejarme llevar porque no todo se marca. Yo me dejo llevar por el arte que tengo al lado, pero sí la plantilla sería mi guía, una base, como cuando uno en un arte en sí hace lo que sería un boceto y después del boceto vas desarrollando lo que es el resto del arte. A ver, me explico. Tú tomas una foto de la foto, ¿o no? No usas la tecnología. Bueno, todo depende del tipo de arte que vaya a hacer, pero por Ajá. ejemplo, si usted me dice quiero hacerme la cara de mi mamá, usted me la envía y Ok. de enviármela yo la imprimo. Ok. Tal vez la imprimo 2 veces para tener una guía de lo que me vas a Exacto. llevar y para hacer también con esa misma guía lo que es el stencil. Stencil. Exacto. Y ese stencil con una crema se pasa a la piel. Correcto. Y entonces sobre ese stencil te va a servir de guía. Exactamente. Y ese stencil no tiene ningún químico que afecte. No, No. no. Todo eso está Todo eso es regulado limpio, ¿verdad? y verificado, Ujú. exacto, correcto. Ah, muy bien. Y la tinta en sí mismo, me dijiste que es una tinta orgánica que viene de Europa, que viene de Estados Unidos, no se produce evidentemente Pues en Puerto Rico. se producen en diferentes lugares. O sea, hay personas que han podido tener la oportunidad de hacer tal vez ciertas tintas de aquí mismo. Ya. Pero obviamente se han dado más a conocer las que son de Estados Unidos o algunas de Latinoamérica, algunas de Europa. Pero mayormente en Estados Unidos es la mayor, por decirlo así, productora que hacen diferentes tipos de tinta, pero hay muchísimas marcas y algunos colores son mejores En que Asia. otros, etcétera. En área oriente correctamente también. Y esto que dicen que los tatuajes son de por vida. O sea, que después que tú te haces un tatuaje no te lo puedes quitar ni con Clorox ni nada. Que no te lo puedes guayar, que son de por vida. ¿Eso es así? Pues no. ¿No? Tienen la oportunidad de lo que sería el láser, o el láser en todo caso, Ujú. que se trabaja obviamente o con con personas profesionales que se dedican a eso. Incluso hay unas compañías que en Estados Unidos y aquí también actualmente en Puerto Rico se dedican a eso, que es lo que sería la remoción de tatuajes. No en todos los lugares es correcto ir, no cualquiera está preparado para hacer También. eso, pero sí hay unas personas que están certificadas para hacerlo, la remoción. Eso sí, la única desventaja de la remoción de tatuajes, en el caso que la única que funciona realmente es el láser, es que puede doler tal vez 3 veces más que el mismo tatuaje y puede tomar más tiempo de lo que es hacerte el tatuaje, porque por ejemplo el tatuaje yo lo hago en el momento y ya lo tienes, y tal vez pueda necesitar un retoque tal vez a los años, depende de cómo te cuides la piel o cómo yo te apliqué el tatuaje. Pero en lo que es el láser, lamentablemente es muchas veces que tienes que ir para ir borrando el pigmento. Incluso el negro, que parece el color más fuerte, es el que más rápido borra el láser. Pero si tienes colores como el rojo, el amarillo, el verde, es el más difícil de sacar con el láser y toma mucho tiempo. Y aunque te borra bastante la piel y no te hace daño en la piel porque tiene unos términos y unos cuidos, siempre se queda un poco la marca. Por ejemplo, nosotros recomendamos que si se va a hacer láser es para aclarar un poco el tatuaje y hacer lo que sería un cover-up o un cubridor de tatuaje con otro tatuaje. Pero realmente removerlo por completo es un poquito difícil, pero sí se puede hacer. Así que debe ser un médico o es también un tatuador quien te hace la remoción. Debe ser un médico. Lo único que los médicos
no todos están actualizados para saber en qué cantidad o qué equipo necesario, porque no el mismo láser de remover vello es el mismo láser que se usa para tatuajes, porque vienen con unas especificaciones o cantazos, como le dicen al láser, diferente. Pero si hay unos artistas dermatógrafos que sí se han dedicado a ir afuera, a Estados Unidos, a certificarse, para entonces venir con esa aprobación y poder hacer eso. ¿Y eso es común? Que se quieran quitar el tatuaje. Yo creo que del 80 al 90% de las personas en algún momento de su vida, algún tatuaje que tenga, se lo quieren, tal vez no remover, pero tal vez tapar. O tal vez eliminarlo de su cuerpo, pues porque tal vez fue una ignorancia de su parte haberla tomado el tatuaje, tal vez pues por algún tipo de trabajo que quería, y como estaban hablando ahorita del tabú, pues no pueda trabajar por culpa de eso, pero realmente... mayormente hoy en día lo que hacen es que más o se lo arreglan o se lo cubren antes de hacerse el láser, ya que el láser sale más caro y conlleva que duele un poco más y más tiempo. Y la pregunta sería, entonces, ¿hacerse tatuaje duele? Como Sí. duele, como diría la cantante, como duele. Duele, pero no es un dolor que no sea soportable. Obviamente las pieles de cada persona es diferente. Ya. Hay pieles que son más sensibles, más finas, hay otras pieles que son gruesas y a veces no sienten nada, lo que sienten es la vibración. Pero realmente es un dolor, pero soportable. Es un dolor tolerable, si no la gente no se tatuará, créame. Y de los diseños, ¿verdad? Hay una variedad de diseños que la gente pide, que si, como decíamos, la mamá, el hijo, los nombres, he visto muchos nombres, que si maga, que si las flores. ¿Cuáles son los más comunes? ¿Qué es lo que realmente? ¿O te entregan, por ejemplo, la espalda y haz lo que tú quieras en mi espalda? No, es bien esa cuestión de tener la libertad como artista de hacer lo que yo quiera es bien limitada. Sí. Obviamente cuando tú vas dejándote conocer como artista, hay personas que entonces empiezan a buscarte porque tú haces más un tipo de arte que otro. Pero la mayoría de las personas dentro de lo que es quererse hacerse a una marca, aunque sea algo simple, se basan por algo común, por ejemplo, lo que son los infinitos, los símbolos familiares, los nombres, que es algo bien común, pero casi siempre se dejan llevar mucho por lo que son artistas o lo que son personas conocedoras, sean de la isla o sean de fuera, y lo buscan como un ejemplo o como una imagen. Y por ejemplo, Rihanna se hizo un nombre en el dedo, que no es recomendable tatuarse en el dedo, No. y se lo hacen porque ella lo tiene, o Se Coto quieren tiene copiar. tribales, y, exacto, prácticamente. Y pues de eso se derivan muchas veces los tatuajes comunes que nosotros trabajamos. Y te pregunto, Gerald, entonces de este oficio se puede vivir como si fuera un barbero, un artista, un pintor, porque sí hay un público Correcto. que, especialmente juvenil, supongo, ¿verdad? Puede sorprenderle, realmente más ¿Sí? es joven, adulto, profesional. Profesional. Sí, hay muchas personas que son más jóvenes que se quieren tatuar, pues por tal vez llevarle la contraria a sus familiares o todo lo demás, pero se supone que por ley, dentro de lo que es el Departamento de Salud, es después de los 21 años, Ah, de los aquí no, en Puerto 18. Rico. No sé por qué no, pero no 18, es hasta los 21 años. Ujú. Y todos los días cumple alguien 21 años, pero todos Claro. los días hay una persona que, como por ejemplo lo que decía mi papá, que no estaba de acuerdo con los tatuajes y luego lo está. O artistas que antes no podían tener ningún tatuaje porque era un tabú, pero ya pasaron 10 años de que no tenía ninguno, y como ahora el tatuaje está de moda, pues yo también voy a hacer uno para llamar la atención a un público nuevo, y así sucesivamente. Eso todos los días alguien se quiere tatuar. O sea, aquí en Puerto Rico hay 3, casi 4 millones de habitantes, y yo solo no puedo tatuarlos, como dice un amigo que yo tengo que tatúa también, que dice, nosotros hay muchos artistas, pero hay muchísimo más gente que se quiere tatuar todos los días. Ya. Y es costoso el tatuaje. Todo depende del tamaño, del área, del tipo de arte que se vaya a hacer, y depende también del artista o el tiempo que lleve de conocedor, etcétera. La fama tal vez o algo así por el estilo. Aquí, como decías anteriormente, también es bien importante quién se ha tatuado, ¿verdad? Los artistas, sobre todo los cantantes que tienen más exposición con el público. Dentro de los que tatúan en Puerto Rico, ¿quiénes vendrían siendo los maestros a seguir, los que están dando show ahora mismo? Pues en ese caso serían personas que por lo menos lleven, como anteriormente me había mencionado, de 8 a 10 años de experiencia, que tengan tal vez su propio negocio y que sean conocedores. Mencionarte maestros, pueden ser un montón de artistas Sí. que hay acá en Puerto Rico que yo puedo decirte que seguro pueden ser tremendos maestros, pero tampoco ellos van a escoger a cualquier aprendiz. Ellos siempre evalúan a las personas que tengan el interés, el arte, el conocimiento, etcétera. Es bien regulado, pero sí lo hay. Sí hay muchos maestros buenísimos en Puerto Rico. Y esto requiere, un tatuador requiere tener un
un seguro, porque una persona se puede quejar, mira, yo no lo quería así, tú no me hiciste lo que yo te pedí, lo hiciste fuera del espacio que yo quería. No se acostumbra o me infecté, esto se me ha brotado, me ha salido una infección. Se supone que nosotros como artistas preparados no pasa ese tipo de cosas, pero nosotros siempre tenemos lo que sería un release o un... Hacen un release. Correcto. Un relevo. Un relevo para que las personas pues, lean obviamente y firmen, que estén de acuerdo con todos los términos, porque obviamente si nosotros le damos a ellos el tipo correcto o la forma correcta de cuidarse el tatuaje, nada de eso tenga que pasar. Pero si pasara, usted ya como quiera firmó algo que nosotros nos liberamos de lo que serían esos segundos problemas, pero si hubiera algo mayor o más complicado, pues como quiera podemos tomar la responsabilidad si es necesario. Y a tu espacio uno llega como a ir a una barbería sin sacar cita, como a ir a un salón de belleza, uno se suma a la fila, ¿verdad? ¿O no? En ese caso... Eso puede ser bien cambiante, pero normalmente en mi caso, o en muchos casos de muchos artistas, es por cita. Es por O sea, porque cita. los trabajos son grandes, etcétera, pero mayormente hay otros lugares que sí se puede hacer lo que sería el walk-in o entrada en el momento y tenga el espacio para poder hacer el trabajo o el tatuaje en el momento. Vamos a una pausa y regresamos con Gerald Ramos y el tatuaje. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos a tu museo virtual. Veo por Bonita Radio. Hoy nos acompaña el amigo Gerald Ramos, quien es un dermatógrafo y nos está explicando el oficio del tatuaje, esta forma, ¿verdad?, tan interesante, tan histórica, que hemos pasado a través de las décadas y los siglos. Y hoy en día, pues, varía de las razones para uno tatuarse. Antes pertenecía a una aristocracia, antes pertenecías a la marina, antes podías pertenecer a un grupo de confinados. Hoy en día nada de eso se puede distinguir. Tú puedes ver a alguien tatuado y decir, este es del grupo tal. Hay unas identificaciones, no es como el graffiti, que hay un tag, ¿verdad? Y este tag de istmo. Cuando tú ves un tatuaje en otra persona, ¿sabes quién se lo hizo? ¿Puedes identificar? Podría tal vez identificarlo porque dependiendo, ¿verdad?, del artista, el tipo de arte, pero realmente es tan variado que honestamente no es tan identificable y tan fácil como parece. Eso ya es algo de gusto, ya las personas que se hacen tatuajes, ya algo por disfrutarlo, por tener una identidad, por tal vez lucir diferente, pero no es ya como un grupo marginado, No. etcétera, no, ya eso ha cambiado. Y cuéntame, entonces, ¿cómo es el proceso de que si alguien interesa hacerse un tatuaje contigo? Pues, por ejemplo, en este caso conmigo, Ajá. yo estoy ahora mismo trabajando en lo que sería un estudio privado, porque mayormente pues trabajo lo que serían por citas. He tenido la oportunidad de atender artistas como Sonja Cortés, como Nori Joffre, recientemente a una de las hijas, a la hija de Marilyn Pupo, Invita. el hermano de Jorge Alberti, Ujú. y otras personas como Linda Santana, que ella también es una artista, próximamente va a estar saliendo y ayuda como animadora en las convenciones en Puerto Rico. Y he podido, como siempre, casi siempre tatúo personas que son jóvenes profesionales o adultos profesionales, abogados, doctores, enfermeras. Ese tipo de grupos, pues mayormente prefiero tenerlo en un lugar privado donde no se sientan cómodos en el ambiente, etcétera. Y en este caso, pues ellos pues me llaman,
Normalmente pues yo les hago las citas por teléfono o lo hago por medio de lo que sería las plataformas Facebook o Twitter, etcétera, o por email. Y en ese caso, pues yo le hago la cita, algunas de ellas requieren un depósito, y el restante el día que se vaya a hacer el tatuaje. Hay algunos trabajos que se hacen todo en el momento, sean pequeños o tal vez grandes, como hay otros trabajos que son por sesiones, que sería tal vez una parte un día, otra parte a las 2 semanas o 3 semanas después, porque tiene que haber un proceso de curación del tatuaje para poder continuar con el siguiente sesión, por decirlo así. Así que las personas que puedan estar interesadas se pueden referir a ti a través de Facebook, que tú tienes entonces una página. ¿Cuál sería? Pues te puedes llamar al 787-908-3924 o me puedes textear por ese mismo número, como también puedes buscarme por facebook.com/GeraldRamosArt. Magnífico. ¿Tienes habías marcado anteriormente un señalamiento que las personas que se vayan a tatuar deben de fijarse que el tatuador tenga un expertise, que tenga un certificado de salud? Correcto. Que tenga, ¿qué más, verdad? Una de las cosas yo creo que más importante cuando una persona va a ir a un estudio de tatuaje, además de que tiene que ver el lugar que sea bastante limpio, porque eso tiene que ver muchísimo con lo que es la contaminación, etcétera. Exacto. Está trabajando con la piel, no es con cualquier cosa, no es con algo por encimita. Pues se supone que además del lugar sea limpio, pues que vea el portfolio de cada artista. Uno puede ver si el arte es bueno, si el arte es limpio, si cuando solamente con la proyección de las personas puedas ver que es un lugar higiénico. Ahí puedes entonces tener la oportunidad de tatuarte, porque hay muchísimos artistas buenos, pero lo importante es que estén certificados por el Departamento de Salud y que el lugar sea lo suficientemente limpio para poderse trabajar. Y sería magnífico que vayan a las escuelas de artes visuales a desarrollar su dibujo, su talento, ¿verdad? Siempre es importante. Para que le puedan dar una avanzada al oficio. Verdaderamente es un placer, Gerald, tenerte aquí. Yo creo que es un tema que podemos estar varias horas tocando y hablando sobre esto. Yo quisiera aprovechar la ocasión para decirle a los radioescuchas que próximamente en el mes de noviembre comienza el primer Congreso Afrodescendencia en Puerto Rico. Este es un congreso de gran impacto en Puerto Rico. Nos estamos aunando al movimiento de las Naciones Unidas, que está celebrando el decenio de la afrodescendencia y la lucha en contra de la xenofobia. Así que Puerto Rico, aunque bien no pertenece a las Naciones Unidas, ha tomado acción para entrar y hacer acciones afirmativas a favor de la afrodescendencia y en contra de la xenofobia. Esta actividad va a tener como sede la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y tendremos una serie de actividades como conferencias, actividades musicales, exhibiciones de arte, gastronómicas, artesanía, exhibiciones de libros, y a través de estos meses vamos a estar informando a cada uno y a todos los radioescuchas sobre todo el proceso que vamos a estar llevando en este congreso y sobre todo las proclamas y la declaratoria, que es muy importante porque nos inserta dentro de la Orquesta Mundial de todos los trabajos que se están haciendo sobre reconocimiento, justicia y desarrollo de la afrodescendencia y sobre todo en el Caribe y América Latina. Un montón de gracias aquí a la compañera también en los controles técnicos que los sábados nos acompaña. A Gerald, esta es tu casa. Gracias. Hasta la próxima. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.